Ella es Grace Roloff. El 13 de julio de 2024, la excursionista de 20 años estaba descendiendo Half Dome en el Parque Nacional de Yosemite con su padre, Jonathan, cuando el cielo de repente se abrió y el granito bajo sus pies se volvió como una lámina de vidrio. Un segundo estaba junto a él bajando de la cima. Al siguiente, ella se deslizaba por un desnivel de 400 pies sin nada de qué agarrarse. Jonathan bajó desesperadamente tras ella, rogándole que se quedara con él. «Oye, estoy aquí, te amo. Escucha mi voz. No voy a dejarte. Lo que le pasó a Grace es una pesadilla que ningún padre debería tener que vivir. Y déjame decirte algo, ella no es la única. Hoy veremos 6 tragedias de las que los parques culparon a los excursionistas. Pero como verás, la verdad es mucho más sospechosa. Y pon mucha atención a la historia número 5. Es la que no me dejó dormir por las noches, porque demuestra que durante 15 años el Servicio de Parques Nacionales tuvo una solución de $6 para detener las muertes y eligieron no usarla. Bienvenido a lo extremo. A las 5:30 p.m. del 14 de septiembre de 2015, los guardaparques de Zion corrían frenéticamente hacia la entrada de Keyhole Canyon al costado de la carretera. El cielo estaba negro. El radar meteorológico mostraba una tormenta masiva, dejando caer una pared de agua sobre las montañas justo encima de ellos. Cuando llegaron, vieron a 3 excursionistas sin aliento y en pánico, gritando y rogándoles que entraran. Esos excursionistas acababan de pasar junto a un grupo de 7 personas que aún estaban adentro, pero ya era demasiado tarde para entrar, porque el cañón ya empezaba a rugir con el agua de la inundación. Las personas que estaban adentro no eran un grupo de turistas imprudentes. Este era el grupo de excursionistas de Valencia. Su líder, Steve Arthur, era un sargento de policía con 21 años de experiencia. Su esposa, Linda, era una investigadora meticulosa. Recogieron sus permisos para entrar al cañón el día anterior. Y esa mañana, 7 personas asistieron a una clase sobre seguridad en cañonismo y peligros de inundaciones repentinas. Estaban haciendo todo según las reglas. Alrededor de la 1 p.m. de ese día, revisaron el clima una última vez. El informe decía que había un 40% de probabilidad de lluvia, pero el cielo sobre Zion era de un azul brillante y engañoso. No había indicios de lluvia. Así que condujeron hasta la entrada del cañón, esperando buen clima. La entrada del Keyhole Canyon es un desvío al costado de una carretera, a 2 millas de la estación de guardabosques más cercana. Aquí no hay servicio celular, ni una barrera, ni un guardabosques ahí, lo que significa que no hay manera de advertir a las personas que ya están dentro. Así que no había manera de saberlo a las 2:22 de la tarde. Justo cuando se estaban preparando, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta de inundación repentina para el mismo cañón en el que estaban a punto de entrar. De regreso en el centro de visitantes, los guardabosques incluso habían dejado de entregar permisos y ellos no tenían idea. Alrededor de las 3:30 de la tarde, los 7 excursionistas entraron al cañón. El cañón Keyhole es básicamente un túnel sin techo. No puedes subir caminando por este cañón. Para bajar los desniveles empinados, tuvieron que hacer rappel. Esto es solo una manera elegante de decir que ataron una cuerda a una roca y la usaron para deslizarse por los acantilados verticales. Para un grupo tan experimentado, se suponía que este sería un viaje divertido y rutinario, donde se deslizarían por algunas cuerdas, nadarían en algunas pozas de agua y saldrían por la salida al final del sendero para encontrar su auto. El detalle es que este cañón es una puerta sin regreso. Una vez que usas esa cuerda para deslizarte por un acantilado de 30 pies, recuperas la cuerda al bajar para poder usarla de nuevo. Una vez que tienes esa cuerda en las manos, la pared detrás de ti ahora es un acantilado liso y vertical que es imposible de escalar. No puedes regresar. Ya no hay vuelta atrás. La única forma de salir de la montaña es seguir avanzando hasta llegar al final. Y ese día en particular no había final. 1 hora y 16 minutos después, las inundaciones repentinas por las que los guardabosques habían cerrado el cañón convirtieron el cañón en una bañera sin salida. En solo 15 minutos, el flujo de agua a través de ese cañón pasó de ser una corriente suave por la que podías caminar a un torrente furioso lo suficientemente poderoso como para mover rocas enormes. En su punto máximo, el río se movía 48 veces más rápido que cuando descendieron en rappel. Y no era solo agua, era una pared de lodo, rocas y árboles, todo arrasando un espacio tan pequeño como un pasillo. Cuando el agua finalmente bajó, los equipos de búsqueda entraron al cañón y encontraron una escena de destrucción total.
Las paredes del cañón habían quedado completamente peladas por la fuerza de la inundación. Dentro de las partes más estrechas de la grieta, encontraron el equipo y las mochilas del grupo hechos trizas y enredados en ramas de árboles a 6 metros sobre el suelo. Así de alto había subido el agua. Durante los siguientes 4 días, 60 rescatistas pasaron más de 1000 horas buscándolos. La mayoría de ellos ni siquiera estaban ya en el cañón. El agua era tan poderosa que los arrastró a kilómetros de distancia, a través de las rocas y hacia el río abierto. El último cuerpo, que pertenecía a Linda Arthur, fue encontrado 5 millas río abajo. Ni una sola persona del grupo salió con vida. Esta es la última foto que tenemos de ellos. Fue tomada en la cima del cañón justo antes de que comenzaran su descenso. Cuando las familias y los periodistas después le preguntaron al Servicio de Parques Nacionales por qué no habían puesto a un guardabosques en la entrada de ese sendero para hacerlos regresar físicamente después de que llegó esa advertencia, el NPS hizo lo que mejor saben hacer las instituciones. Anunciaron una investigación. Formaron un panel de revisión. Dijeron que probablemente los expertos se reunirían para finales de noviembre. Hablaron sobre la posibilidad de restringir el acceso al cañón, requerir evaluaciones de habilidades e implementar programas educativos mejorados. Eso fue en 2015. Nunca se ha publicado un informe final de ese panel de revisión. Pero así sabes qué considera el Servicio de Parques Nacionales que es su responsabilidad. Cuando se le presionó al superintendente del parque sobre si el sistema de permisos debería haberlos protegido, admitió que el sistema de permisos fue diseñado para proteger la naturaleza, no necesariamente a las personas. 7 personas pagaron la tarifa. 7 personas tenían permisos válidos. 7 personas fueron informadas del riesgo y confiaron en que el sistema los protegería si algo salía mal. El sistema no tenía a nadie en la entrada. Pero por más trágica que sea esta historia, no es la que me quitó el sueño de esta lista. Esa viene después. Ahora mismo nos trasladamos 22 millas al norte, a Half Dome en el Parque Nacional de Yosemite, y a una pregunta que el Servicio de Parques Nacionales nunca ha respondido por completo. Cada año, miles de personas hacen la caminata hasta esta pared de roca. En una mañana despejada, con el valle extendiéndose debajo de ti, es una de las cosas más hermosas que verás en tu vida. Pero para llegar a la cima, tienes que sobrevivir los últimos 120 metros. Es una pared de granito casi vertical. Tu única seguridad son 2 cables de metal atornillados a la roca y delgadas tablas de madera para tus pies. Grace Roloff, de 20 años, estaba ahí para disfrutar la vista el 13 de julio de 2024. Ella ni siquiera debía estar ahí. Ella y su padre pasaron años intentando conseguir un permiso hasta que finalmente ganaron la lotería diaria del parque, que limita el acceso a solo unos cientos de personas al día. Ellos pensaron que eran los afortunados. Ese día, Grace y su padre, Jonathan, llegaron a la cima alrededor de las 3 p.m. Pero cuando empezaron a disfrutar la vista, el cielo se oscureció. Se acercaba una tormenta de verano. En la mayoría de los sitios turísticos en Estados Unidos, eso solo significa que te mojas un poco de camino de regreso a tu auto. En Half Dome significa algo peor. Empiezan su descenso bajo la lluvia. La lluvia golpeaba el granito y las tablas firmes y sólidas. En la Half Dome, esas tablas de madera sobre las que caminas están separadas por 3 metros. Entre esas tablas no hay nada más que roca lisa. Grace llevaba puestos unos zapatos de senderismo completamente nuevos. Ella los había comprado específicamente para este viaje, confiando en que el caucho nuevo la mantendría a salvo. Pero las suelas completamente nuevas que no han sido amoldadas pueden ser incluso más resbaladizas en la roca mojada. Cuando pisó el hueco entre 2 tablones, de repente sus pies se resbalaron. Miró a su padre y dijo las últimas palabras que escucharías de ella. «Papá, mis zapatos están muy resbalosos». Jonathan extendió el brazo para sostenerla, sin saber que ya era demasiado tarde. En un momento estaba aquí. Al siguiente, Grace de repente resbaló justo en la cima de la montaña y cayó más de 60 metros hacia abajo, golpeándose la cabeza varias veces contra la roca. Ella aterrizó en la base con un sonido que su padre nunca olvidará. Jonathan prácticamente voló por el acantilado, marcando al 911 y gritando bajo la lluvia. «Grace, estoy aquí. No voy a dejarte, te amo». Pero ya era demasiado tarde. Grace Roloff falleció esa tarde, el 13 de julio de 2024. Causa de muerte: fractura severa en la cabeza durante la caída.
Después de que Jonathan bajó de esa montaña, se puso en contacto con el Servicio de Parques Nacionales. Él quería una declaración, un reconocimiento, lo que fuera. El parque no respondió, no podía responder, porque entonces tendría que contestar una pregunta que cada incidente en Half Dome ha planteado. En países de toda Europa, senderos como el de Half Dome usan lo que se llama un sistema de vía ferrata. Es una forma elegante de decir una cuerda de seguridad. Es una cuerda corta que enganchas al cable sobre ti. Si resbalas, la cuerda te detiene. Te detienes. No caes, de la misma manera que un cinturón de seguridad evita que salgas disparado por el parabrisas, excepto que este debería evitar que caigas cientos o miles de pies. Pero si vas a la página oficial de seguridad del Servicio de Parques Nacionales para Half Dome, lo que verás es una recomendación de botas con buen soporte para el tobillo y guantes con buen agarre en los cables. Eso es todo. La palabra arnés no aparece ni una sola vez. Ni una sugerencia, ni siquiera una sola oración. Reconoce que existe un sistema que podría evitar que un resbalón se convierta en una caída de 300 pies. Nada. Y se pone peor. Excursionistas que han estado en esos cables describen a los guardabosques diciéndoles activamente que dejen el equipo de seguridad en casa. Los cables y postes, según el razonamiento, no están diseñados para soportar el peso de una detención de caídas. No existe una política escrita del NPS que diga esto, pero cuando tu página oficial de seguridad no tiene espacio ni para una sola frase sobre equipo que podría evitar que una caída se convierta en una muerte, la omisión lo dice todo. Grace Roloff no fue la primera. Al menos 25 personas han perdido la vida en este tramo final de roca, y la mayoría de ellas cayó exactamente del mismo lugar. Desde 2005 ha habido 15 muertes confirmadas en los propios cables. Según estudios sobre sistemas de cables similares, más de 2/3 de esas muertes fueron causadas por un solo factor simple, la ausencia de equipo de seguridad. En otras palabras, al menos 2/3 de esas personas seguirían vivas hoy si hubieran estado usando un simple arnés de seguridad. Aviso rápido, cada mes hago un video solo para Patreon. Las advertencias estaban ahí. No lo verás en ningún otro lugar. Si eso es lo tuyo, los enlaces están en la descripción. Si crees que esta omisión deliberada de ayuda se limita a las políticas, piénsalo de nuevo. Porque en el Gran Cañón, la omisión no es solo equipo, es algo mucho peor. El cañón es una de las 7 maravillas naturales del mundo. También es, entre los meses de junio y agosto, uno de los lugares más peligrosos de Estados Unidos para salir a caminar. El sol está directamente sobre tu cabeza. El verdadero asesino es el calor radiante. Las enormes paredes de piedra del cañón absorben el sol todo el día y lo devuelven en forma de calor, como un horno de convección. La temperatura en el fondo de ese cañón ha llegado a 120 grados Fahrenheit. En un día promedio de verano se mantiene apenas por encima de los 100. El cuerpo humano tiene una temperatura de 98.6 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer de 53 años de Hudson, Ohio, hace una excursión de varios días con mochila y la temperatura en el fondo del cañón llega a 115 grados? Conozcan a Michelle Meader. Ella era maestra en St. Mary's Catholic School en Hudson, Ohio. Sus colegas y los padres la describían como una persona cariñosa, siempre sonriente y siempre paciente, todo lo contrario a alguien que toma riesgos. El 19 de junio de 2021, Michelle decidió enfrentarse al Gran Cañón junto con un grupo de 5 amigos en una excursión de varios días con mochila. Tenía los permisos y todo lo demás que necesitaba. Esta era una mujer que hizo todo correctamente. Pero a mitad del cañón, el calor empezó a afectarla. Justo ahí, frente a sus amigos, Michelle se desorientó. No sabemos exactamente por qué. Podría haber sido un golpe de calor. Tal vez bebió menos agua que los demás. A 115 grados incluso pudo haber sido su corazón. Lo que sabemos es que en un momento ella estaba caminando con su grupo. Al siguiente estaba tambaleándose. Luego se cayó completamente inconsciente. Su grupo tuvo que tomar una decisión difícil. Estaban a 3.000 pies de profundidad en el cañón, sin sombra. Subir de nuevo era casi físicamente imposible. Bajar tomaría demasiado tiempo. Así que sus amigas hicieron lo que pudieron. 3 de sus amigas siguieron bajando al cañón en busca de ayuda. Afortunadamente, encontraron a otro grupo con un teléfono satelital y pidieron ayuda de inmediato. Sus llamadas de auxilio llegaron al Servicio de Parques Nacionales aproximadamente a la 1:15 p.m. Los guardabosques no pudieron responder hasta el día siguiente.
Asimila eso un segundo. Una mujer está inconsciente en el fondo del Gran Cañón y sus amigos han pedido ayuda. Y la agencia responsable de ese cañón, la que cobraba la entrada, emitía los permisos y administra cada centímetro de ese sendero, no pudo llegar hasta ella durante casi 24 horas. Para cuando llegó la ayuda ya era demasiado tarde. Michelle Rose Metter fue declarada oficialmente muerta el 20 de junio de 2021. Y aquí, escondido al final, está lo que el Servicio de Parques Nacionales puso en su comunicado de prensa después de que ella muriera. Tenga en cuenta que los esfuerzos del Servicio de Parques Nacionales para asistir a los excursionistas pueden retrasarse durante los meses de verano debido al personal limitado, la cantidad de llamadas de rescate, los requisitos de seguridad para los empleados y la capacidad limitada de vuelo de helicópteros durante periodos de calor extremo. Ese párrafo es la política que se escribe y se distribuye después de cada funeral. Existe porque todo el equipo de búsqueda y rescate preventivo del Gran Cañón consiste en solo 7 guardabosques temporales y un supervisor de tiempo completo. Para un cañón que recibe más de 6 millones de visitantes cada año, por el amor de Dios, eso es un guardabosques por cada 850,000 visitantes. ¿Y alguna vez el parque ha cerrado el sendero durante el calor extremo? Una portavoz del Servicio de Parques Nacionales le preguntaron exactamente eso una vez. Su respuesta fue: eso es algo que tendría un gran impacto en nuestros operadores comerciales aquí en el parque. Operadores comerciales. Michelle Metter necesitaba un guardabosques, un helicóptero, una respuesta antes del anochecer. Lo que recibió fue un párrafo preelaborado de un sistema que la dejó cocinándose en el calor de 46 grados porque desplegar más recursos para salvarla simplemente no era bueno para el negocio. Y aunque la ayuda definitivamente habría evitado algunas tragedias, algunas están completamente fuera de alcance y, tristemente, completamente evitables. Porque si hubieras visto la cuenca de Hayser-Norris en el Parque Nacional de Yellowstone el 7 de junio de 2016, casi se te habría caído la mandíbula por lo que estabas viendo. Habrías visto a 2 jóvenes colarse deliberadamente en una zona termal restringida, donde el suelo bajo sus pies era tan delgado como una galleta sobre agua hirviendo. Los habrías visto detenerse al borde de una pequeña poza gris, burbujeante y silbante, tan turbia que apenas podías ver una pulgada debajo de la superficie. Y habrías visto a uno de ellos agacharse para mirar más de cerca. El nombre de esa persona era Colin Scott. Tenía 23 años y era un destacado graduado en psicología de Pacific University, en Oregón. Se suponía que comenzaría su programa de doctorado ese otoño. Él y su hermana, Sable, están en un viaje de posgraduación y tienen ganas de un poco de aventura. Así que fueron a Yellowstone buscando un lugar para meterse y relajarse. Pero Yellowstone no es un spa. Es una zona volcánica. Las aguas son calientes, ácidas y regularmente alcanzan temperaturas que ninguna escala puede medir. Y a diferencia de algunos parques donde los límites son solo sugerencias, Yellowstone deja muy claro que estas aguas no son para jugar. Hay letreros y regulaciones federales en cada salida de la pasarela que prohíben explícitamente a los visitantes salirse del camino. Alrededor de la 1:30 p.m. de esa tarde, Colin y Sable las leyeron y de todos modos pasaron. Los dos caminaron 225 yardas hacia la zona termal más caliente y volátil de Yellowstone, en la cuenca de Hayser-Norris. Toda esta área estaba restringida y específicamente prohibida para los visitantes. Colin llevaba sandalias. Colin se arrodilló al borde de una pequeña poza termal de agua ácida que medía unos 2 metros de largo y 3 metros de profundidad para comprobar la temperatura. El suelo era de grava mojada y resbalosa. En cuestión de segundos, Colin resbaló y cayó dentro, y de inmediato su cuerpo entró en estado de shock. A esa temperatura, la piel humana comienza a descomponerse en cuestión de segundos. La temperatura del agua en la poza se registró en 212 grados Fahrenheit, el máximo que el termómetro podía medir. La temperatura real pudo haber sido aún mayor. Sable intentó sacarlo de inmediato y ella misma sufrió heridas menores. No había nada más que pudiera hacer, así que corrió de regreso a la estación de guardabosques más cercana para pedir ayuda. Pero para cuando el equipo de búsqueda y rescate llegó esa tarde, solo podían ver partes de Colin en la superficie y un collar con una cruz descansando sobre su rostro. Él ya no estaba. Después de horas intentando recuperar su cuerpo, los guardabosques se rindieron hasta el día siguiente. El terreno termal alrededor de la poza era demasiado inestable y la oscuridad caía rápidamente.
Cuando regresaron a las 8 de la mañana siguiente no quedaba nada. El calor y el ácido lo habían disuelto por completo durante la noche. Su cartera y 2 sandalias derretidas fueron las únicas cosas que se recuperaron. Ahora, me gustaría que consideraras una pregunta. Yellowstone emitió más de 63,000 advertencias por infracciones en los senderos en 2023, pero solo hizo cumplir una fracción de ellas. La gente ignora los letreros todos los días y se va sin consecuencias. ¿El parque tiene alguna responsabilidad por la diferencia entre las reglas que publican y las reglas que realmente pueden hacer cumplir? La política oficial del NPS dice que, en última instancia, los visitantes son responsables de su propia seguridad. Collins lo descubrió por las malas. Si es útil o perjudicial hacer cumplir estrictamente las reglas del parque, es algo que dejaré que ustedes decidan. Lo que sí sé es que en Angels Landing, en el Parque Nacional Zion, hay un gran problema que no tiene nada que ver con la terquedad de los escaladores. Esta formación de arenisca de 1500 pies que se eleva directamente desde el fondo del cañón es una de las caminatas más famosas de Estados Unidos, y en un día despejado es realmente uno de los lugares más espectaculares en los que un ser humano puede estar. El 8 de junio de 2007, Barry Goldstein estaba aquí para admirar uno de los mejores senderos de Estados Unidos. Barry, a los 53 años, era un anestesiólogo obsesionado con la escalada. Una de sus mayores alegrías en la vida era sentir la energía de hacer ejercicio. Y uno de sus mayores temores era el día en que físicamente ya no pudiera hacerlo. Ese día, Barry había llegado a la cima y bajaba por el sendero con su familia cuando sucedió. En un momento avanzaba alegremente. Al siguiente, inexplicablemente cayó 1000 pies al fondo del cañón. Un testigo ocular que lo vio caer dijo que era un precipicio vertical. No hubo segundas oportunidades cuando se cayó. El parque cerró Angels Landing por un breve momento después de que Barry muriera, y luego la reabrió esa misma tarde. Y durante los siguientes 15 años, las muertes simplemente siguieron ocurriendo. Tan solo entre 2017 y 2021, 5 personas cayeron y murieron en este único sendero. En abril de 2022, Zion finalmente implementó un sistema de permisos. Oficialmente dijeron que era para reducir la congestión. Pero mira los números. Antes del permiso, no era raro ver a 200 personas apretujadas en una estrecha cornisa de arenisca con una caída de 300 metros a ambos lados. Luego agregaron una tarifa de lotería de $6 y pusieron a un guardabosques en Scout Lookout. El resultado es que hasta 2026 no ha habido ningún informe de personas cayendo del sendero, absolutamente ninguno. Me hace preguntarme, si $6 y un guardabosques pueden evitar que la gente muera, ¿significa eso que cada año que el Servicio de Parques Nacionales operó ese sendero sin un guardabosques, había una solución disponible que simplemente no se usó? Eso no es un problema de recursos. Eso es una decisión de priorizar el acceso sin restricciones por encima de la vida humana. Y la decisión en Zion no es la única extraña que tomaría el NPS, porque el 23 de agosto de 2009 en el Parque Nacional Acadia en Maine, parecía que era un domingo perfecto. El cielo era de un azul intenso y claro, y el aire olía a sal y pino. Para las 10,000 personas que se habían reunido en la costa de Ocean Drive esa mañana, era el final ideal del verano. Entre ellos estaban Peter y Sandra Axelrod. Peter, de 55 años, y Sandra, de 51, estaban allí con su única hija, una niña de 7 años llamada Cleo Dayun Axelrod, adoptada de Corea cuando tenía solo 4 meses de edad. Cleo lo era todo para sus padres. Estaban parados sobre las enormes rocas de granito, a unos 200 metros de un famoso lugar llamado Thunder Hole, a 18 metros del acantilado y a 6 metros sobre el agitado Atlántico. A cientos de millas mar adentro, un huracán se arremolinaba. Aunque el cielo en Maine estaba soleado, la tormenta empujaba olas enormes y pesadas hacia la costa. El parque había entrado en un modo de máxima alerta de seguridad. Cerraron la playa cercana y las plataformas de observación, pusieron barricadas y señales de advertencia. Incluso desplegaron a 50 empleados del parque a lo largo de 2 millas de costa, con guardabosques caminando por las rocas y diciéndole a la gente que se alejara. Pero el océano no sigue reglas. Funciona en lo que los científicos llaman ciclos de oleaje. Puedes ver 50 olas golpear la orilla a una altura segura de 3 metros y creer que entiendes el límite. Pero cada pocos minutos, varios oleajes pueden unirse en una sola pared de agua que es el doble de grande y lleva 10 veces la fuerza de las olas anteriores.
A las 11:53 am, mientras los Axelrod estaban a 18 metros tierra adentro, llegó una ola que no se parecía en nada a las demás. Era una pared sólida de agua verde que ignoró la elevación de 6 metros de las rocas y en cambio se dirigió hacia la derecha donde estaban Axelrod y los demás. En un instante, 7 personas fueron arrastradas desde el granito hacia el Atlántico. Peter y su hija quedaron atrapados justo en medio. La guardia costera salió de inmediato desde una estación cercana. El agua era un caos de espuma y rocas. Encontraron a Peter Axelrod después de que pasó 70 minutos luchando por mantenerse a flote en el agua helada. Pero Cleo ya no estaba. La búsqueda continuó durante 3 horas. Finalmente, un helicóptero usando equipo de imágenes térmicas detectó la señal térmica de una niña de 7 años a unos 800 metros de donde estaban al principio. Era Cleo. La ola la había llevado hasta allá. Se intentó reanimación cardiopulmonar brevemente, pero no fue necesario. Ella se había ido. La pregunta es obvia. Si el parque sabía que venía un oleaje de huracán y tenían a 50 empleados en el lugar, ¿por qué se permitió que una niña de 7 años estuviera en un lugar donde una ola pudiera alcanzarla? Cuando se les preguntó, las autoridades del parque dieron la misma respuesta institucional que vemos en casi todas las tragedias de parques nacionales. La única forma de hacer que este parque sea completamente seguro sería no permitir que nadie lo use, y así nunca habría una lesión o una fatalidad. En otras palabras, te dimos una advertencia y una vez que marcamos esa casilla, la responsabilidad ya no es nuestra. Es la escapatoria institucional definitiva. La opinión del Servicio de Parques Nacionales es que su deber termina en el borde del letrero. ¿Dónde termina eso? ¿En qué momento la tarifa que pagaste y el permiso que tenías crean una obligación que va más allá de un letrero de advertencia y un comunicado de prensa? No tengo una respuesta clara para eso. ¿Tú sí? Dímelo en los comentarios. Pero las autoridades de parques no siempre tienen la culpa. Esta leyenda del solo integral pasó 30 años escalando sin cuerda. Un día decide ignorar la única señal que su cuerpo le está enviando desesperadamente. Esta es la aterradora historia de los últimos minutos de John Bachar.